Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es una clase de electrotecnia para tercero de bachillerato, es la clase 8. Los temas que se van a ver en esta clase son sistemas trifásicos, sistemas eléctricos trifásicos, corrientes alternas trifásicas y sus características. Primero, ¿qué es un sistema trifásico en sí? Vamos a hacer una comparativa entre la instalación monofásica y la trifásica. Las monofásicas son aquellas que tienen una única fase y una única corriente alterna. Las instalaciones normalizadas se establecen en torno a los 220 a 230 voltios. Generalmente poseen menos de 10 kilovatios. Y son las que se emplean en los hogares. Un hogar tipo con los aparatos estándar, incluso una piscina, podrían utilizar este tipo de instalaciones. Las trifásicas son aquellas que constan de tres fases, tres corrientes alternas distintas que dividen la instalación en tres partes a las que llegan potencia constante. Sus potencias normalizadas actualmente se adaptan a 400 voltios. Las instalaciones trifásicas son las más adecuadas para las industrias y empresas. Sin embargo, también podemos encontrarlas en viviendas particulares, sobre todo si estas son antiguas. Aquí se muestra una gráfica donde se ve la corriente monofásica, una sola señal sinusoidal, y la trifásica, que va a tener tres señales sinusoidales, una color roja, amarilla y azul, para que se identifiquen. Se evidencia también que la señal trifásica cuenta con lo que vendría a ser un desfase. Cada una de ellas va a estar desfasada a 120 grados. Ya vamos a ver por qué se da este desfase en los sistemas trifásicos. Sistemas trifásicos. La generación trifásica de energía es la forma más común de los conductores y la que provee un uso más eficiente de la electricidad. La utilización de electricidad en forma trifásica se aprovecha mayoritariamente en industrias donde muchas de las máquinas funcionan con motores adaptados para esta tensión. Las corrientes trifásicas se generan mediante alternadores que presentan tres bobinas o grupos de bobinas que están enrollados sobre tres sistemas de pinzas polares equidistantes entre sí. En este sentido, debemos saber que el retorno de cada uno de estos circuitos o fases se acopla en un punto denominado neutro. Si el sistema está equilibrado, es cero, por lo que el transporte puede ser adecuado usando solamente tres cables. Las ventajas de utilizar un sistema alterno trifásico son las siguientes: ahorro en los costes de materiales del sistema, en materiales en líneas de transmisión y distribución eléctrica, generación de campos giratorios, potencia instantánea constante. A continuación van a ver o se muestra lo que es un generador trifásico. Así es como se genera la señal, la corriente o tensión trifásica, por un generador que va a tener tres polos, tres bobinados principales, desfasados 120 grados cada uno. En el medio se tiene lo que vendría a ser en este caso se presenta como un imán, pero no es un imán en la vida real. En la vida real lo que se encuentra en el medio es otro bobinado, pero que va a estar alimentado con corriente continua para poder generar dos líneas de campo magnético, para poder generar dos polaridades diferentes. Al girar el campo magnético, al cortar las líneas de los bobinados, va a generar una señal alterna. Cada bobina va a generar una señal sinusoidal diferente, y cada una se va a encontrar desfasada a 120 grados, precisamente por el desfase de 120 grados que existe entre cada uno de los polos, como se muestra aquí. Secuencia de un sistema trifásico. ¿Qué son las secuencias de un sistema trifásico? Ya se vio que la señal trifásica se genera a través de un generador trifásico, como se muestra aquí. La secuencia tiene que ver con el sentido de giro del generador y también el orden en que se van tomando las fases. Ya, puede ser de dos maneras.
secuencia ABC y secuencia ACB. Y ustedes se han de preguntar, ¿por qué de esta forma? Hagan de cuenta que cada letra corresponde a una línea. La línea A, la línea B y la línea C. La línea A, la C y la B. Si yo quiero, por ejemplo, ustedes deberían estar familiarizados que para yo invertir el sentido de giro de un motor trifásico, yo solo debo invertir dos líneas, por lo general la B y la C. Entonces, dense cuenta de esto. La secuencia positiva tendrá como orden ABC y la negativa ACB. ¿Por qué ACB? Porque he invertido las dos líneas posteriores, la B y la C. Al invertirlas, yo tendré una secuencia diferente. Al invertir estas dos, yo tendré una secuencia diferente. Por eso se le llama secuencia positiva a la una y secuencia negativa a la otra. Porque con esta secuencia tendrá un sentido de giro y con esta otra secuencia tendrá otro sentido. ¿Sí? Tiene que ver también con la forma en la que se conecten las cosas, ¿no? Siendo ABC la secuencia positiva y ACB la secuencia negativa. Aquí tenemos el esquema de un generador trifásico que se encuentra conectado en estrella o Y. Como se muestra aquí, estas tres inductores, por así decirlo, estos que se encuentran aquí, representan los bobinados principales, que son estos, ¿no? 1, 2 y 3. Se va a seguir esta conexión, es decir, un extremo de cada inductor va a estar conectado a un punto, que va a ser el neutro. Así es la conexión en estrella o Y. Y los otros extremos van a representar cada una de las fases de mi sistema trifásico. Esta resistencia que está aquí se llama impedancia de choque. ¿Qué función cumple? Ustedes saben que el neutro, la función del neutro es conducir las corrientes de desbalance del sistema para un sistema trifásico. Si nuestra carga está desbalanceada, es probable que por aquí circulen corrientes distintas de cero. Pero si nuestra carga está bien balanceada, debería ser que la corriente por neutro debe ser cero, ¿verdad? Pero en el caso de que la carga no esté bien balanceada, por aquí circulará una corriente. Acá en cambio está la conexión de tierra. Aquí vendrían a ir todas las corrientes parásitas, ¿no? Si las corrientes de neutro y las de tierra fueran muy diferentes, podría haber un choque aquí de corrientes. Para evitar eso se coloca esta impedancia de choque, que es una resistencia especial para este tipo de generadores, ¿ya? Ahora, por el momento lo que yo quiero que tengan claro es lo siguiente. Vamos a nombrar cada una de las líneas. Esta se va a llamar línea A, esta el neutro, esta la línea B y esta la C. Los voltajes que yo voy a tomar como voltajes característicos de mi sistema serán los siguientes: voltaje A neutro, voltaje B neutro, voltaje C neutro. Es decir, el voltaje de A con respecto al neutro, voltaje B con respecto al neutro, voltaje de C con respecto al neutro. Luego, voltaje AB, voltaje CA y voltaje BC. Aquí hay dos conceptos diferentes: voltaje línea en línea y voltaje línea neutro o voltaje de fase. El voltaje de fase es lo mismo que el voltaje de línea neutro. Se llama voltaje línea neutro porque lo tomo desde la línea hasta el neutro, y voltaje de fase porque es el voltaje que cae sobre una fase del generador. En cambio, el voltaje línea en línea se le llama voltaje línea en línea porque se mide desde la línea A hasta la línea B, entre dos líneas diferentes. Eso es importante tener en consideración, porque los voltajes no son los mismos, guardan una cierta relación, ¿ya? Ahora, con respecto a las corrientes, existen las corrientes de línea y las corrientes de fase. La corriente que circula por este conductor es la corriente de línea. La corriente de fase es la que circula por la fase. Pero en este tipo de conexionado, estrella Y, sucede que la corriente de línea es la misma que la corriente de la fase, porque están en serie. La corriente de línea es la corriente de fase, porque están en serie. Solo ocurre esto para este tipo de conexionado, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante tener en claro eso? Porque ahorita vamos a ver cómo se determinan estos voltajes, ¿verdad? Para determinados generadores, para la secuencia positiva y negativa. Para la secuencia positiva, los voltajes de línea
a línea se define de la siguiente manera. Ya vimos que era el voltaje línea a línea. Voltaje entre A y B, por ejemplo, digamos el voltaje entre A y B, voltaje AB, se va a definir con un voltaje de línea que es una magnitud X que debería darme el generador como dato técnico a un ángulo de 120 grados. El voltaje BC, que vendría a ser este de acá, lo tomamos como referencia al mismo voltaje BL pero a 0 grados, como referencia a 0 grados. Y el voltaje CA, voltaje CA, AC, perdón, sí AC, voltaje AC, lo tomamos como BL a menos 120 grados. ¿Ya? Dense cuenta de esta referencia, 120, 0, menos 120. Esa es la distribución en fases para una secuencia positiva. Y BL es mi voltaje de línea, que debe ser dato del problema. Ahora, para el voltaje de línea neutro, le resto 30 grados a las fases de mi voltaje línea a línea. Ya, aparte de eso, ustedes deberían saber que el voltaje de línea neutro, que es mi voltaje de fase, es igual a mi voltaje de línea sobre raíz de 3. Siempre va a haber esa relación. Voltaje de línea neutro es igual a mi voltaje de línea sobre raíz de 3. Voltaje de línea neutro es igual a mi voltaje de línea sobre raíz de 3. Como lo menciono aquí, para mi voltaje de fase o mi voltaje de línea neutro, el ángulo siempre va a estar desfasado 30 grados y para eso debo restarle 30 grados al ángulo de mi voltaje de línea. Entonces mi voltaje a neutro es igual a mi voltaje de línea dividido para raíz de 3 a un ángulo de 120 menos 30, que sería 90 grados. Y ese sería mi voltaje de fase a este ángulo. Mi voltaje B neutro es mi voltaje de línea dividido para raíz de 3 a un ángulo de 0 grados, que es mi ángulo de la línea, pero menos 30, sería menos 30 grados. Mi voltaje C neutro es igual a mi voltaje de línea dividido para raíz de 3 a un ángulo de menos 120 grados menos los 30 grados, menos 120 menos 30, que sería menos 150 grados. Siendo BF el voltaje de la fase. Y esa es la relación que existe entre mi voltaje de línea y mi voltaje de fase para un sistema en secuencia positiva. Ahora, para un sistema en secuencia negativa, los voltajes línea a línea se definen de la siguiente manera. Mi voltaje B a B es igual a voltaje de línea menos 120 grados. Voltaje BC igual a voltaje de línea a 0 grados. Y mi voltaje CA es igual a mi voltaje de línea a 120 grados. Dense cuenta que los signos son los contrarios de la secuencia positiva. ¿Sí ven? Positivo, 0, negativo. Negativo, 0, positivo. Es lo contrario. Luego, para obtener mi voltaje de fase o voltaje de línea neutro, yo uso la misma relación. Voltaje de línea sobre raíz de 3. Ese es mi voltaje de línea neutro. Pero el ángulo, en este caso le voy a sumar. Para la secuencia negativa le sumo 30 grados. Miren. Menos 120 más 30, menos 90 grados. 0 grados más 30, 30 grados. 120 más 30, 150 grados. ¿Sí? Y si comparamos de nuevo se van a dar cuenta que es lo mismo pero con signo diferente. Positivo, negativo, negativo. Negativo, positivo, positivo. ¿Sí? Listo. Vamos revisando ciertas relaciones de importancia. La primera relación, voltaje B a B, es el voltaje medido entre el punto A y el punto B. También va a ser igual a decir que se obtendría de la siguiente manera: voltaje A neutro menos mi voltaje B neutro. Voltaje BC, este va a ser igual a mi voltaje B neutro menos mi voltaje C neutro. Voltaje CA, este va a ser igual a mi voltaje C neutro menos mi voltaje A neutro. ¿Ya? Eso se define por las reglas de diferencia de potencial, ¿sí? Luego, lo que ya he explicado antes, que mi voltaje de fase es igual a mi voltaje de línea neutro, es lo mismo. Y que mi voltaje de fase o voltaje de línea neutro es mi voltaje de línea dividido para raíz de 3.
Esa raíz de 3 es un factor importante, característico de sistemas trifásicos balanceados. Ya vamos a ver de dónde sale en el futuro. Ahora, generador en delta o triángulo. Si se dan cuenta, ahorita las bobinas están distribuidas de tal manera que parecen un triángulo. Por eso se llama generador en delta o triángulo, ¿sí? Aquí existen 3 terminales que se obtienen de esta manera, A, B y C, y van a existir solamente los voltajes en línea a línea, AB, BC y CA. Aquí no hay voltaje en línea neutro, porque no hay neutro, como se observa, no hay neutro, por eso no hay voltaje en línea neutro. Lo que sí va a haber es la corriente de línea, que es la corriente que circula por la línea, y la corriente de fase, que es la corriente que circula por la bobina. Aquí la corriente de línea no es igual a la corriente de fase. ¿Por qué no es igual? Porque la corriente de línea se bifurca entre las dos fases. Entonces la corriente de fase no va a ser igual a la corriente de línea, ¿sí? Y va a haber una relación también, que la corriente de fase es igual a la corriente de línea sobre raíz de 3, pero solo para sistemas balanceados. Ustedes se van a preguntar, ¿qué es un sistema balanceado? Un sistema balanceado es un sistema en el que las 3 bobinas tienen la misma cantidad de vueltas, la misma resistencia, la misma impedancia, de tal manera que las 3 van a generar la misma cantidad de potencia. Entonces, en esos casos, debería ser que el voltaje de fase, la corriente de fase, debería ser la misma para las 3. Y entonces ahí se va a cumplir siempre esa relación de la raíz de 3. Ya. Para terminar, vamos a verificar ciertas ventajas del sistema trifásico. No avanzamos más porque para poder resolver un problema necesito enseñarles las cargas trifásicas en estrella y delta, y ahí se pueden resolver problemas, ¿sí? Así que veamos estos ejemplos de las ventajas de un sistema trifásico. En los sistemas trifásicos, la armadura del alternador tiene 3 devanados y produce 3 voltajes alternos independientes. La magnitud y frecuencia de todos ellos es igual, pero tienen una diferencia de fase de 120 grados entre sí. Tales sistemas trifásicos tienen las siguientes ventajas sobre los sistemas monofásicos. La producción de las máquinas trifásicas es siempre mayor que las de las máquinas monofásicas, del mismo tamaño, aproximadamente 1.5 más que las más pequeñas, ¿no? Así, para un tamaño y voltaje dado, un alternador trifásico ocupa menos espacio y es menos costoso también que los monofásicos del mismo tamaño. Para una transmisión y distribución, los sistemas trifásicos necesitan menos cobre o menos material conductor que un sistema monofásico simple, dado en voltios, amperios y voltaje, por lo que la transmisión es mucho más económica. Es posible producir campos magnéticos rotatorios con bobinados estacionarios usando el sistema trifásico. Por ello, los motores trifásicos son de autoarranque. En un sistema monofásico, la potencia instantánea es una función del tiempo y fluctúa con respecto a veces. Esta fluctuación de potencia causa vibraciones considerables en los motores monofásicos. Por ello, el rendimiento de los sistemas monofásicos es pobre. Sin embargo, la potencia instantánea en los sistemas trifásicos es constante. Los sistemas trifásicos dan una salida estable. Una alimentación monofásica puede obtenerse de los circuitos trifásicos, pero trifásica no puede obtenerse de un motor monofásico. El factor de potencia de los motores monofásicos es pobre en relación con los motores trifásicos equivalentes. Para máquinas convertidoras, como los rectificadores, el voltaje de salida
en corriente continua es más uniforme si el número de fases se incrementa. Para terminar la clase, preparé una pequeña simulación en la que se muestra un pequeño generador. Creo que la tengo acá. Aquí está, generador trifásico. Vamos a revisar la simulación del generador trifásico. Aquí tenemos un generador trifásico. Este programa es el Proteus. Al darle doble clic yo puedo definir la frecuencia. En este caso le puse una frecuencia de 60 Hz, como la que se utiliza aquí en Ecuador, y una amplitud de 220 voltios. Le he colocado este osciloscopio para que se pueda verificar cómo se comporta cada una de las fases. Lo vamos a correr y observen cómo se van comportando las fases a lo largo del tiempo. Hay una fase de color amarillo, una azul y otra de morado. Se observa que cada una está desfasada un valor de 120 grados una respecto de la otra. Aquí vamos viendo cómo va avanzando a lo largo del tiempo, y al hacerla más pequeña la escala se puede ver qué forma tiene cada una de las señales sinusoidales. Se dice que un sistema trifásico tiene una potencia constante. Esto se debe a que, como ustedes se dan cuenta, el valor promedio de las tres señales es casi una constante, porque en todo momento hay una señal en la parte de arriba. En cambio, la monofásica solo hay una señal, está subiendo y bajando. Entonces, de esa forma la potencia no es constante. Entonces, cuando la potencia no es constante, no tiene un buen rendimiento. Entonces, por eso los sistemas trifásicos rinden mejor que los monofásicos. Ya. Y eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias.